Vamos a buscar en el libro de Lucas, en el capítulo 10. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Tengo las 12:10, ¿está bien? ¿Está bien el horario? Sí, está bien. Perfecto. Si lo encontró, dice amén, y si no, lo leemos acá. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, y le hizo una pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, ¿quién respondió? Mira, léalo bien, léalo primero. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿a quién probó? El intérprete de la ley estaba probando a Jesús, el maestro, y le hizo una pregunta. ¿Quién le hizo la pregunta a quién? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Quién preguntó? Jesús. Le está preguntando ¿a quién? Al intérprete de la ley. Aquel, ¿quién respondió? No, el intérprete. El intérprete de la ley ni se demoró nada, sino que respondió inmediatamente. ¿Qué respondió? No fue, la Biblia aquí nos dice que fue corriendo a buscar el libro para poder estudiarla, sino que ¿dónde lo tenía? Porque era un intérprete de la... ¿Ves que se da cuenta que es importante ir leyendo y comprendiendo la lectura? Entonces este hombre era erudito de la palabra. Él un hombre que manejaba toda la palabra. La ley, ¿cuál era la ley? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Cuál era la ley? Pregúntaselo. La ley de Moisés. ¿Cuáles son los libros o la ley de Moisés? 20 libros. 6 libros. 5. ¿Cuáles son? Ahí atrás, ¿cuáles son? Y el que se quedó calladito y miró el celular y le dio ganas de no sé qué cosa, como que le llegó un WhatsApp, dígale, estudia la palabra. Como dice mi pastor Víctor, escuela dominical. ¿Cuáles son los libros de la ley entonces? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Mire todo lo que hicimos para leer el primer versículo, ¿eh? Para poder entenderlo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le dio un saulazo, le dio un palo santo, le dio un combo santo, le dio un correazo santo. Algunos saben por qué hablan del correazo santo, algunos se ríen, pero yo algún día lo interpretaré. ¿Quiere que se lo cuente como buen chileno? Sí, es como bien... No se lo cuento ya. Es que una vez estábamos en otro lugar, cortito, esto no está en la palabra, y llegó un pastor, un apóstol de otro lado, de país de México parece, de México, y no sé qué recibió en el, ¿cómo se llama? En el ambiente, algo raro recibió, no sé qué, el hecho que al final del culto llamó a todos los de la alabanza
Y a todos los líderes, y como nosotros no éramos líderes, quedamos fuera. Pero después recibimos que nos dieron correazo santo. A todos les pegaron así un correazo, hermano, fuerte. No sé por qué, pero ese es el correazo santo. Versículo 29. Después todos salían así, no sé por qué salían así. Versículo 29. Tú estás ahí parece. ¿Eh? ¿Te llegó también? Santo, la gloria. ¿Eh? Testigo fiel. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse, ¿quién se estaba justificando? Ya se lo expliqué. ¿Quién se estaba justificando? El intérprete. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén. Diga conmigo, descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de... ¿Quién pasó de largo? El sacerdote. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando a cerca de aquel lugar, viéndole pasó también de largo. Pero, versículo 33, pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Quién descendió entonces? Un samaritano. E iba camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34. Y acercándose, esto es clave, alguien si puede subrayar ahí, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Dónde lo llevó? Al mesón. Y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios. 2 denarios. ¿Alguien no sabe lo que es un denario? En ese tiempo, la moneda que estaba en ese tiempo, un denario, o sea, el trabajo de un obrero equivalía a un denario. ¿Cuánto vale hoy día un día de trabajo? ¿25,000 pesos? ¿30? ¿50? Más o menos. Entre 25 y 50. Pongámosle eso. Es decir, aquí le dio ¿cuántos denarios? Vamos, ayúdeme. ¿Cuántos denarios le dio? Entonces le entregó al que iba a cuidar. ¿Cuánto le entregó entonces en dinero? Aprox. Para que lo entendamos. Si fuese 100, o sea, si fuesen 50, le entregó equivalente a 100,000 pesos. Ok. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, en otras versiones dice al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio ¿a quién? Al mesonero. Y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. ¿Quién pues? Todo esto, toda esa vuelta, digamos, no es vuelta, pero todo eso, ese preámbulo, Jesús se lo tomó para poder explicarle algo poderoso a este intérprete de la ley. Y le hace la pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: ¿quién? ¿Él? ¿Quién le dijo? El intérprete. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has ayudado en este día, esta semana, Señor. Gracias por cada uno de los que han llegado. Rogamos, Señor, que en esta hora abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para poder entender tu palabra. Gracias. Nos alineamos en esta hora a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, Señor, en cada corazón. En el nombre glorioso de Jesús. Denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Por favor. Por favor. Aleluya. Entonces,
quiero que esté atento porque no solamente comparto la palabra en predicación, sino que también voy enseñando. Entonces quiero que usted vaya aprendiendo, y si hay algo que usted no captó o le es difícil o quedó con la duda, no dude en escribirme o mandarme un WhatsApp para poder decir, pastor, ¿qué quiso decir con eso? Y voy a estar llano a poder responderle. Amén. Que el Señor los bendiga. Solo uno quiere la bendición del Señor. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Bien, aquí la palabra del Señor nos habla del buen samaritano. De hecho, es la parábola del buen samaritano. Y yo le puse por título a esta hermosa palabra, y que estoy muy entusiasmado de poder compartirla con ustedes, el mesonero. El mesonero. Ahí está, el mesonero. Y de abajo dice Pastora Julia y Pastor Luis. Que Dios bendiga a la Pastora Julia. Amén. Amén. Así que ahí más ratito ella va a estar cuando deje a mi nietecito que estaba gritando. Nuestro nietecito. Amamos a nuestro Samuelito. Chileno, ¿cierto? Chileno, como los porotos. Pero también amamos a nuestra Noemí, que está en Estados Unidos y que esperamos en el Señor puedan estar con nosotros. Amén. Que Dios bendiga a Elizabeth, mi hija, Camilito. Y si están ahí en las redes, les bendecimos, les amamos mucho. Bien, para poder entender la palabra acerca de esto, dice que para poder entender, mejor dicho, el samaritano. ¿De dónde nacen los samaritanos? Los samaritanos tienen que ver con el exilio. Nosotros tiempo atrás estuvimos estudiando, y eso es historia, pero es importante también estudiar historia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuánto les gustaba la geografía, la historia? No muchos, así que va a tener que escucharme. Lo siento. Pero para poder entender algo tenemos que ir también a la historia. La historia nos habla de muchas cosas que están sucediendo y hoy día vamos a entender. Para poder entender acerca de los samaritanos tenemos que remontarnos al año 500 a.C., 700 a.C., por ahí, donde en el 500 y tanto se produce el exilio de Israel. El exilio de Israel. Israel era uno. ¿Se acuerda de dónde nace Israel? Pregúntele al que está a su lado. ¿De dónde nace Israel? ¿De dónde nace Israel? Eso. Uno de los hijos de... ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? ¿Uno era? Ya lo puse en problema, ¿ves? Ya empezó a mirar el celular. Ya le está llegando un mensaje justo de WhatsApp. Algunos le están dando ganas de ir al baño. ¿A quién se le cambió el nombre? A Jacob. ¿Cómo se le cambió el nombre? A Israel. De ahí nació Israel. Entonces en el tiempo Israel era uno, pero en el año 500 y tanto, 565 aproximado, antes, digamos, se produce la separación de Israel y se llama el reino del sur y el reino del norte. ¿Estamos? Reino del sur, reino del norte. Donde estaban por un lado los que estaban en Jerusalén y Judá, y otros ya estaban en otros lugares. Entonces viene el ataque de los babilonios. ¿Y quién eran los babilonios? ¿Cierto? Enemigos de Israel. Entonces ellos llevan exiliados, llevan presos a muchos a los lugares donde ellos estaban, digamos, fueron llevados cautivos. Entonces en ese llevar de cautividad es que se produce también la separación de los samaritanos, donde era un lugar geográfico, pero ese lugar geográfico se comenzó a mezclar con diferentes naciones, asirios, babilonios, y se empezaron a mezclar estos hombres. Y otros fueron llevados directamente a Babilonia. Entendiendo que el profeta Jeremías no fue llevado al exilio, sino que Jeremías se quedó en Judá, se quedó en ese lugar para ser testigo de todo lo que iba a sufrir el pueblo. Pero Dios en su amor y misericordia levanta en ese tiempo, levanta a un Zorobabel, levanta a un Esdras y también levanta a un Nehemías. Diga conmigo, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Porque todo se había destruido, habían destruido el templo, habían destruido la sequía, las cosechas, todo, y había sido llevado el pueblo cautivo. Entonces, cuando llega la época de poder reconstruir, lo primero que se quiere reconstruir es el templo, porque había sido destruido. Y Dios envía a Zorobabel para reconstruir el templo. Luego
se devuelve de Babilonia a Jerusalén, se devuelve Esdras llevando la palabra que había sido extraviada, porque muchos olvidaron la palabra. ¿Y cuál era la palabra? La Torá. Porque desde muy pequeños los judíos o los hebreos comienzan a estudiar la Torá. ¿Y cuántos libros tiene la Torá? Ya lo dijimos, 5. Entonces ellos la estudiaban de forma intensa. Y por último, Nehemías, que hizo la reconstrucción de los muros. ¿Se acuerda de algo? Sí, perfecto. Dentro de esa reconstrucción de muros es que Nehemías y los que estaban con él, sus líderes, dijeron: vamos a reconstruir los muros, pero no quiero que los samaritanos nos ayuden, sino que solamente nosotros queremos reconstruir. Pastor, ¿dónde aparece eso? Segunda de Reyes 17:29, no lo busque, pero dice lo siguiente: pero cada nación se hizo sus dioses, los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho en Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron Sucot Benot, los de Cutá hicieron Negal, y los de Amat hicieron a Asima. Usted no traten de entender esos nombres porque no los va a entender, yo tampoco. Pero lo siguiente sí lo va a entender. Y los de Serfaín quemaban sus hijos en fuego para adorar a Anamalec, Dios de los babilonios y de los asirios. Es decir, ellos adoptaron la adoración a otros dioses. Diga conmigo, samaritanos, ayúdame, samaritanos adoptaron todas las prácticas carnales, satánicas de los diferentes países. De ahí, diga conmigo, de ahí nace la desigualdad o la pelea o la discordia entre samaritanos y judíos. ¿Se entendió? Entre samaritanos y judíos. Por eso es que cuando los judíos, aunque los samaritanos también eran judíos, pero una mezcla de todo, cuando tenían que pasar por Samaria, se preferían darse la vuelta por otro lado, por el desierto, para evitar pasar por Samaria. ¿Alguien me está entendiendo un poquitito? ¿Sí? Pero el que rompió eso, el que rompió esa de darse la vuelta, Jesús lo rompió, porque dijo: me es necesario, me era necesario pasar por Samaria, porque sabía que en Samaria se iba a encontrar con la mujer samaritana. ¿Te das cuenta? Por eso que existía la discordia, y cuando se veía el colocolino con el de la U, o se veía el de River con el de Boca Juniors, se evitaban. ¿Alguien está entendiendo un poquito ahora? Por lo que son del Colo, ¿cierto? Han recibido la revelación de... Cuando iba samaritano con judío, miraban para el lado y se evitaban. Me di toda esta vuelta, al igual que la vuelta que se dio Jesús, para explicarle al intérprete: entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora entendimos cuando, diga conmigo, Jerusalén estaba en la cima. Ayúdame, pues, los que están atrás. Jerusalén estaba en la cima, en una montaña, y Jericó estaba abajo. Por eso que la Biblia dice: cuando descendía. ¿Qué dijo? Versículo 29. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Pregunta: ¿quién fue el primero en bajar desde Jerusalén a Jericó? Vamos, pregúntale al que está a tu lado. ¿Quién bajó primero? Ya lo leímos. ¿Quién bajó? El sacerdote. ¿Sabe por qué? Y aquí también usted aprenda. Porque de Jericó y de diferentes lugares iban a adorar al templo que estaba en Jerusalén. Entonces los que ministraban en el templo eran los levitas y los sacerdotes. ¿Quiénes ministraban entonces en el templo?
Entonces, ¿quién ministraba, cierto? En el templo, primeramente fue el sacerdote, y no solamente era uno, sino que eran muchísimos sacerdotes. Dice que él comenzó a bajar, a descender, cuando de repente a un costado del camino vio a alguien que estaba estaba medio. Segundo, ¿quién fue el segundo en bajar desde Jerusalén a Jericó? Ahora que sea con fuerza, ¿quién bajó? El levita. ¿Y quién es el levita? Los que administraban en la alabanza, en la adoración. Entonces, sacerdote y levita adoraban y bendecían en el templo. Sacerdote baja y ve al hombre que estaba medio, lo tomó, lo cuidó. Levita, el ministro, va bajando, ¿cierto? Caminando, y vio al hombre que estaba medio, bajó y lo cuidó. Pero más dice la Biblia, un samaritano, grita fuerte, dice la Biblia que iba en un caballo, dice la Biblia que iba en un burro, algunas versiones sí, dice la Biblia que iba en ¿qué otro animal? ¿Camello? No, él dice que iba camino, bajando también, porque también venía ¿de dónde? ¿De dónde? De Jerusalén. Venía tal vez de adorar, de vender, no sé qué estaba haciendo, algo estaba haciendo. Pero él dice, y de ahí nace esta parábola. Parábola significa un mensaje terrenal con un fin espiritual. Y el Señor les dio a entender a este hombre, cabezón también, por otro lado, excelente en toda la literatura, la palabra, pero no había entendido lo que el Señor quería entregarle. Dice, y aquí ya entro de lleno a lo que es la palabra, que este hombre, el samaritano, lo primero que hace, se baja de su cabalgadura y le da el espacio, porque toma al hombre que estaba medio muerto. Yo me imagino ese hombre golpeado. ¿Cuántos han sufrido tal vez un ataque, o un robo? La sensación que se siente, ¿cierto? Es terrible. O que te golpeen, te hayan asaltado, es difícil. Este hombre, diga conmigo, este hombre estaba medio muerto. Y tal vez el sacerdote y el levita, como también sabían la palabra, no quisieron mezclarse con el hombre que estaba ahí, porque había una palabra en el libro de la ley, el libro de Levítico, que no le era permitido a los judíos mezclarse con los muertos, ni acercarse ni tocarlos. Entonces ellos dijeron, no, prefiero no mezclarme. Más el samaritano, el buen samaritano, dice que se paró en su camino, se detuvo en su camino, se bajó de su cabalgadura, curó las heridas que él tenía, le limpió las heridas y luego lo subió a su cabalgadura. Primer punto, él dejó un espacio, diga conmigo, él dejó un espacio para poder llevar al que estaba herido y lo puso en su espacio. Avanzamos. Dice la Biblia también que él tomó aceite y vino. Aceite y vino. Y si nosotros somos hijos de Dios, entendemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Vino es símbolo de la sangre del Señor, que fue derramada por nosotros. Como dije delante, le puse por título el mesonero. Diga conmigo primero, el samaritano toma a este hombre, lo toma y lo pone sobre su cabalgadura y luego lo lleva al mesón. Para poder entender esto, cuando uno dice no, lo lleva al mesón, es por decir lo llevó a una posada, lo llevó a un hotel, lo llevó a ese lugar, lo llevó a un mesón. La Biblia dice un mesón.
tercero, el samaritano, Víctor, habla con el mesonero, es decir, puede ser el dueño de ¿qué? De la posada o del hotel, pero en este caso del mesón. Conversa y le dice, cuídalo. La Biblia tampoco nombra de que el samaritano conociese al mesonero. No. Solo él dice, lo llevó a la posada, lo llevó a ese lugar de estancia, del lugar de cuidado, y él le dijo, cuídale. Es más, él dice que se quedó toda la noche cuidándolo, porque al siguiente día el samaritano tenía que hacer sus cosas. Mas antes de irse, el samaritano conversa al mesonero y le dice, cuídalo. Y le dio equivalente a ¿cuánto dinero? 2 denarios, equivalente al día de hoy, 100,000 pesos. Y le dice, ahí tienes para los gastos. Es más, si gastas más de lo que te pasé, no te preocupes, que yo te lo voy a pagar. ¿Qué le dijo? No te preocupes, que yo te pagaré todo. Entonces, para poder que usted entienda esta palabra, hay 3 niveles. 3 niveles. Y que yo cuando lo estaba armando todo este mensaje, y ya lo tenía toda la semana ahí trabajando, dije, hay 3 niveles. La del samaritano, ayúdame. El primer nivel, el samaritano. Segundo nivel, el mesón. Y tercero, el mesonero. Y puedo entender y puedo captar cuán amor el Señor demostró hacia nosotros. Voy a repetir. Puedo entender y puedo captar cuán grande amor tuvo y tiene el Señor para con nosotros, porque hizo la actitud del samaritano. Porque si usted lo dice, pero pastor, hábleme bíblicamente. Dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte de cruz. Pero antes dice, no escatimó ser igual a, no escatimó ser igual a Dios. Y Él en la cruz dijo, porque, así en otras palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es decir, el Padre manifestando el amor a través de su Hijo, y el Hijo manifestando el amor del Padre no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se bajó de su cabalgadura, te miró a ti, me miró a mí, y no importó que lo que yo estaba viviendo, sino que Él me abrazó, Él me cuidó, Él curó mis heridas, Él sanó mi familia, Él me libertó, aleluya. Y ese aplauso para el Rey, que sea con todas sus fuerzas, aleluya, aleluya. Usted está contento, usted está alegre, porque Él se despojó a sí mismo. Qué lindo. Por eso yo me gozaba con esta palabra y dije, Señor, los 3 niveles yo puedo ver reflejado en Cristo Jesús, porque Él no se tomó a sí mismo. Dijo, yo no soy. Él no estimó ser igual a Dios, sino que nos miró con amor. Nos miró, porque Satanás, el diablo, nos tenía tendido. Satanás, el diablo, nos tenía casi muertos. Satanás, el diablo, tenía quebrado tu lugar, tu matrimonio, tenía quebrado tu casa, separados.
Mas cuando llega Jesús, cuando llega el Señor a nuestro corazón, Él restaura todas las cosas. Él restaura todas las cosas. Es más, grite conmigo, es más. Él pagó la deuda. Él pagó la deuda. Porque el samaritano dijo, ahí tienes 2 denarios. Aun si gastases más, no te preocupes, yo te lo pago. Pero no fue con dinero, fue con sangre. Bendita sangre de Dios que fue derramada por usted y por mi vida. Aleluya. Santo. Oh Señor Jesús, bendita sangre derramada en esa cruz, fue por mí, fue por mí. ¿Alguien puede adorar al Señor? Póngase de pie. Fue por mí que diste tu sangre en la cruz. Fue por mí, haga así, fue por mí. Fue por mí, así Señor, porque de tal manera el Señor nos amó, que dio a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo unigénito. Aleluya. Tome su lugar, por favor. Qué compasión tuvo el samaritano, que no pasó de largo, podría haber pasado de largo. Podría haber dicho, ¿qué me importa a mí? Mas el Señor nos miró con amor y nos miró con compasión. Amén. Fíjate que cuando leíamos ahí, yo quiero que me pongan ahí Lucas 10, pero el versículo 33, ahí está la clave. Y entendemos cómo Dios hoy día relacionó la administración que el Señor me entregó en la mañana, ¿verdad? Y dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? ¿Fue movido a qué? Dice que fue movido a misericordia. La clave que desata todo este milagro, que el samaritano ve, que no vio el sacerdote, ni vio el levita, pero vio el samaritano. Lo que movió su corazón, Pastor Luis, fue la misericordia. Fue el amor por el prójimo, la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Dice que por misericordia, tuvo misericordia del que estaba herido. Es lo que la iglesia en este tiempo no puede perder, mirar al prójimo con misericordia. Así como la misericordia que Dios tuvo con mi vida de rescatarme, es la misericordia que nosotros tenemos que mirar este mundo que está perdido, que se está cada día hundiendo más, pero somos movidos a misericordia. Entonces lo que desata el amor del samaritano para mirar al herido fue la misericordia. Y es lo que gritábamos en la mañana: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Y el Señor, gloria a Jesús. Y el Señor le dice al mesonero, cuida de él. Cuida de él. ¿Cómo le dijo? Cuida fuerte, de él. fuerte. Cuida de él. Entonces nosotros, el Señor nos ha encomendado algo. Dice que nosotros somos los que estábamos tendidos en el camino y Dios tuvo misericordia. ¿Sí o no? Amén. Dios tuvo misericordia, nos sacó del hoyo, del fango, tal vez de tantas cosas que han sucedido. Mas el Señor dijo, no importa, yo hago cosas nuevas en tu Aleluya. vida. Donde había un desierto, yo haré un oasis, haré Amén. un camino en el desierto. Pondré ríos en medio de la soledad. Aleluya. Porque el perdón de Dios, la gloria de Dios está ahí para perdonarnos, ayudarnos y limpiarnos. ¿Qué le dijo entonces el samaritano? Le dijo, cuida de él.
Entonces Amén. nosotros cumplimos una función muy especial, Así es. porque nosotros fuimos lavados, Y limpiados. Así es. Y nosotros como iglesia, como ministerio, Jesús, Señor y Rey. El Señor nos dice, tienes que ser un samaritano. A ver, escuche bien. El Señor nos dice, JSR, usted tiene que ser un samaritano. Usted tiene que ser un mesón. Y usted tiene que ser un mesonero. Así es. Y sabes, Una vez pastor, más. perdón, ¿sabes qué? ¿Por qué encontraban estos lugares? Dice según la historia, de que por el largo camino que la gente recorría para ir al pueblo, se hacían estas posadas. Y no era una posada de lujo. Cada ciertos kilómetros habían posadas donde el viajero que se demoraba 2, 3 días caminando para llegar al templo, cuando iban a hacer sus oraciones, sacrificios, tenían que tener un lugar para pasar la noche. Y no eran lugares, las posadas no eran lugares de lujo. Eran lugares que incluso eran solo cerrados y había la gente que tomaba su manta y se dormía en la tierra. Entonces estas posadas estaban al trayecto, pero en el trayecto donde la gente transitaba para pasar la noche, era solo para pasar la noche. Exacto. Entonces, qué lindo que Dios tiene un lugar cerca para cada necesitado. Yo no sé si usted se goza. Usted está cerca de uno que necesita. Usted está cerca de su amigo. Usted está cerca de su vecino. Usted está cerca de un familiar. Está cerca aún de tu esposo, de tu esposa como familia, para poder cuidar de alguien. Aleluya. Entonces encuentran esto. Encuentran al mesonero. Encuentran un lugar, primero una posada. ¿Cuánto dice? Yo me volveré posada para el que necesita. Aleluya. Aleluya. Escucha, quiero que entienda este mensajito que quiere darle. Hay una enseñanza acerca de un ejército donde el que tenía jineta mayor, puede ser un capitán, un teniente, un sargento, se le acerca un soldado raso y le dice, estaban en la guerra, y conversa con la persona que estaba por delante, su autoridad, y le dice, por favor, déjame ir por el soldado que quedó en medio de la batalla. Y le dice, por favor, déjame ir. Entonces el que estaba en autoridad le dice, pero ¿qué sacas? Si las bombas cayeron, todas las cosas cayeron ahí, lo más probable es que esté muerto su compañero. Entonces el soldado le dice, no importa, déjame ir. Entonces el que estaba enfrente de él le dice, ok, anda. Cuando a la tarde ese soldado vuelve con su compañero encima de sus hombros y llega enfrente de su teniente capitán, el capitán lo mira y le dice, ¿te das cuenta que tenía razón? Estaba muerto. El que tenía al soldado sobre sus brazos le dice, sí, ahora está muerto, pero cuando yo llegué me dijo, yo sabía que ibas a volver por mí. Aleluya. Eso es un hecho real que ocurrió en la caída de las Torres Gemelas. Un soldado de un equipo rogó que quería volver por su compañero. Por eso es que en la iglesia no podemos perder la misericordia, el amor. No es función solo de los pastores. A veces nos llenamos y pasa el tiempo criticando que el pastor no fue, y no es verdad, nos vamos a dar abasto. Pero está usted iglesia. Es en función y misión de todos nosotros de poder buscar al que está herido, al que está necesitado. Tenemos que ser movidos por la misericordia del Señor. Menos juicio y más misericordia, iglesia. Menos juicio y más misericordia. Menos juicio y más amor. Invertimos nuestra boca, invertimos hablando tanta cosa, pero sabe que podamos ser movidos por la misericordia del Señor. Alguien tuvo misericordia y te predicó la palabra. Alguien tuvo amor y te predicó el evangelio. Es lo que Dios nos está llamando hoy día, que la iglesia vaya y podamos llevar a buscar al necesitado, levantarlo y curarlo, porque sabe que
la palabra nos habla, pastor, ahí en Isaías 61. No sé si lo pudieran poner, por favor. Isaías 61, versículo del 1 en adelante. Gracias. Mira lo que dijo Jesús, la palabra misma hablando. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús, cuando leyó eso, se quedaron los religiosos impactados, pero la palabra del Señor, esa palabra, esa profecía está también sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Aleluya. Y está diciendo: yo he puesto vino y he puesto aceite en tus manos, he puesto vino, he puesto la presencia de Dios, el Espíritu Santo, para ir a curar, para sanar, para restaurar. Hay vino y aceite en su iglesia, y esas misiones de la iglesia hoy día. La iglesia somos nosotros y tenemos que buscar al que está herido. Yo no sé cuánto alguien ya está pensando en alguien, de enviar un mensaje, de enviar una palabra. ¿Por qué? Porque nada de lo que hagamos va a quedar sin paga. No se preocupe cuando tiene que invertir en alguien para curar sus heridas. Dice el Señor: todo lo que tú hagas y pagues, yo te lo voy a recompensar. ¿Alguien está pensando en eso? Cuando usted se preocupa de alguien, dice: no te preocupes, si estás gastando más, yo te lo voy a pagar, yo te voy a recompensar, yo te voy a bendecir. Cuando tendemos la mano al que lo necesita. ¿Alguien está entendiendo en esta mañana a qué dimensión Dios quiere llevarnos como iglesia? Aleluya. Aleluya. Entonces ahora usted es un samaritano, es un mesón y es un mesonero. Amén. Va a dejar tendido en el camino a la persona que Dios le está poniendo en su espíritu, en su corazón. Si todos los que estamos acá nos diésemos una vueltecita y diga: ¿quién faltó hoy día? Vamos, ¿quién faltó hoy día? ¿Por qué motivo? Usted está viendo a alguien de esa vuelta. Mire, ¿quién está faltando? Porque a veces vivimos una vida ensimismada. Es lo mío, soy yo y yo. Y nos damos cuenta cuando conversamos con alguien que lo que está pasando, el que está a nuestro lado, es más fuerte que lo que yo estoy viviendo. Por eso que el Señor nos llama a ser samaritano, mesón y misionero, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Casas de bendición, todas las casas de bendición, ustedes son samaritano, mesón y misionero. Vuelvo a repetir, todas las casas de bendición, porque ustedes van a cuidar a los que vienen llegando. Ustedes van a sanar muchas heridas que nosotros tal vez no vamos a hacer. La palabra de Dios va a provocar algo en cada vida de esas personas. Intercesores, ministros del altar, multimedia. No podemos ser cara de limón, no podemos ser cara de palo y no saludar a nadie. Tenemos que ser afables, tenemos que ser hombres de bien. Si hay algo que cautivó mi corazón cuando a los 20 años abrí mi corazón al Señor y le dije: Señor, entra a mi vida. Él me recibió. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Y hasta el día de hoy lo practicamos. Es que sin conocer a nadie, el primer día que llegué a la iglesia, había una fila que me estaba saludando. Me decía: que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y yo no los conocía. Pero si hay algo que marcó mi vida, cuando volví a la población 1 de mayo, Guamachuco 1 de Renca, y yo dije: qué diferente es lo que viví en esa casa, en esa iglesia, a lo que viví hoy día ahí en ese mundo. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia aquí. Usted no puede ser: que yo soy el de multimedia. Cuidado, no me mire. Yo soy el de intercesión, así que cuidado.
Tienen que ser los más humildes, tienen que ser los más sencillos. Es que soy el ministro, el que predica, el que enseña la palabra, el más sencillo, el más humilde. Porque Jesús dijo, no vengo a servir, sino, no, al revés. No vengo a ser servido, sino que, ¿qué importa la jineta de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, si no ha aprendido lo más esencial, que es servir en la casa de Dios, que es servir al Señor? Aleluya. Ser el erudito de la palabra, si ni siquiera saluda al que tiene a su lado. Pastor, ¿usted está enojado? No, no estoy enojado. Bueno, sí, un poquito. No, no estoy tan enojado. No. Entonces el Señor nos enseña, ya estamos terminando. ¿Está hablando el Señor? Entonces diga, no seas cara de limón, cambia esa cara de limón. ¿Qué cuesta abrazar? ¿Qué cuesta decirte Dios te bendiga? ¡Qué lindo verte! ¿Qué cuesta llamar y decirte Dios te bendiga en este día? ¿Qué cuesta mostrar una sonrisa? Tal vez el día de mañana no vamos a ver al que está a nuestro lado. Por eso que somos samaritanos, mesón y mesonero. Conmigo, samaritano, mesón y mesonero. Por eso, y suelto la palabra, por eso JSR Diego Portales es samaritano, mesón y mesonero. Los que son de esta iglesia, esta casa y consideran de su casa, se pone de pie y dice JSR Diego Portales. Fuerte, JSR Diego Portales es samaritano, es mesón y es mesonero. Aleluya. Que recibirá muchos heridos que vendrán de afuera, que vendrán muchos que estaban tendidos en el camino, no solo de Las Condes, no solo de Huamachuco, sino de todos lados. No solo en Mazda, no solo en Ford, sino que llegarán en bicicleta, en moto, llegarán caminando. Pero hijo de Dios, que alguien le tendió la mano y le dijo, hay oportunidad, porque el Señor me dio la oportunidad a mí. Aleluya. Vizcachas será un lugar de samaritano, de mesón y mesonero. No lo entendió. Vizcachas será un lugar de samaritano, de mesón y mesonero. Por última vez, JSR Diego Portales. Diego Portales será samaritano, mesón y mesonero. Por eso no se cerrará Diego Portales. Aleluya. Aleluya. Abra simbólicamente esas puertas que están allá. Ábralas simbólicamente. No se cierra. No se cierra. Dese vuelta para allá. Dese vuelta hacia la puerta. Las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron. Levanta tus manos hacia allá y diga: vendrán muchos heridos, matrimonios rotos, hombres en la droga, mujeres en prostitución, llegarán a este lugar para ser sanos. Amén, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Amén. Por eso, tome su lugar, por favor. Jesús.
Ya estoy terminando. Jesús amado. Por eso debemos tener tanto cuidado con lo que decía la pastora, estuvo ministrando esta semana. Cuidado con las palabras que se dicen. Cuidado con las palabras, porque la que tiene a su lado es la iglesia del Señor. Amén, sí, Señor. Es la iglesia Aleluya. del Señor. Los maestros, cuidado. Hermano Víctor, hermano Manuelito, no son de estar acá, encargados de la alabanza. No subirán al altar si no saludan a todos primeramente. Ustedes son parte, somos parte de esto, multimedia, líderes. Ustedes no llegarán a sus lugares sin antes estar en la puerta saludando a cada una de las personas. Intercesores dejarán de orar y se convertirán en samaritanos, mesón y misioneros, maestros, pastores. Seguiremos orando, pero Sí. con la mano extendida para saludar. Amén. El que viene llegando. ¿Cuántos vienen llegando a la casa de JSR? Vamos, que están antes menos de un mes. ¿Cuánta Levante gente ha su mano. llegado dentro de un mes? Vamos, Wow. menos de un mes. ¿Cuántos llevan 2 meses aquí? Santo Dios. ¿Cuántos llevan 2 meses, 3 meses? ¿Cuántos llevan 1 año? Quiero que Gloria, sepan sí. que este es nuestro sentir, Amén. Sí, que el Señor nos hizo a nosotros, Amén. y usted se convertirá en un samaritano, en un mesón y en un mesonero. Amén. ¿Sabe por qué? Jesús. Porque muchas veces tendremos que invertir, pero el mejor pago Viene de lo Dios. hizo nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la Aleluya. alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias. Aleluya, Aleluya. aleluya, Iglesia, estamos velando y usted se vuelve un vigilante de la casa de la iglesia. Está para cuidar la iglesia de Dios. Por eso es que yo le quiero pedir como pastora de esta casa, tenga cuidado con las bromas, con las palabras, que a veces sin saber herimos a nuestros hermanos. Si alguien viene a servir por 3 horas, gloria a Dios, gócese porque sirve 3 horas. Si alguien viene por 1 hora, dele gracias a Dios, pero nunca diga, hermano, ¿cómo se le ocurre? Nunca critique la ofrenda de tu hermano. Ha entendido que este día el Señor, Marcelo me entregaba que la NBI dice, cuídamelo. Eso dice cuando el samaritano toma al herido. Si no era nada de él, ni lo conocía. No era nada. Solo vio y fue movido a misericordia. Y le dice, cuídamelo, algo personal. Cuídamelo. Puede decir al que está a su lado, cuida a tu hermano. Cuida a tu hermana. Cuídalo. Porque la mejor paga vendrá del cielo. El Señor dice, si cuidas a mi prójimo, cuidas a mi hijo, no te preocupes que yo te voy a pagar lo que estás invirtiendo. No te preocupes que yo te voy a suplir. El Señor está diciendo, necesito una iglesia que cuide a mi pueblo. Necesito una iglesia que cuide a mis hijos. Necesito una iglesia que cuide, que pastoree, que guarde. Pero no es solo, saques ese pensamiento religioso que nos criticamos desde nuestro punto de vista, nuestra casa, nuestra comodidad, es que el pastor no viene a visitar, que el pastor no... Y esto es así, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando en términos generales. Por años criticamos que los pastores, y mientras yo digo los pastores, yo no hago nada, no es mi llamado. Mentira del diablo, espíritu religioso, porque Dios nos está diciendo, cuida a mi iglesia. No es solo los pastores, es verdad, los pastores tenemos que cumplir nuestra misión. Pero usted está llamado a proteger, a cuidar a su prójimo. Ámalo como a ti mismo, dice la palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. aleluya. Y este día Dios nos ha venido a decir, y termino con esto, cuídamelo. Que si algo provoca algo de gasto, yo voy a pagar.
La palabra dice que ni un vaso de agua que usted le dé a su prójimo no quedará sin recompensa. No sé si usted se goza por eso. Entonces hoy día todos estamos involucrados a cuidar y a pastorear. ¿Cómo voy a cuidar? Cuide su testimonio, cuídelo como hablamos, cuidémonos y practiquemos la misericordia del Señor con nuestro hermano. Dígale que está a su lado. Se trata de misericordia, no de juicio. Se trata de misericordia, iglesia. Abrace, ame. Y en el fondo todos nos volvemos a pastorear nuestra familia, nuestros hermanos. ¿Cuántos se gozan por lo que día a día nos está hablando? Aleluya. De un aplauso al Señor. Cuídelo. Amén. Cuídamelo, dice el Señor. Cuida. Cuida, mi hermano, mi hermana. Cuida. Cuidemos nuestros niños. Cuidemos nuestros niños. Cuidemos nuestros adolescentes. Qué bendición ver entrar un adolescente a la iglesia. Dejémonos de crítica y más misericordia. Aleluya. Amén. Estamos terminando. Quiero dar gracias al Señor por esta hermosa palabra. No sé si se gozó por esta hermosa palabra, pero es práctica. Dígale a 3 personas, tienes que practicar esta palabra, porque yo lo comenzaré a hacer. Y ahora usted me va a ayudar en esto último. Míreme acá. Haga así, haga así. Bueno, ayúdeme. Haga así, haga así. Se va la cara de limón. Ahora dé una sonrisa. Amén. Que Cristo le ama. Dios le ama, iglesia. Un aplauso fuerte a su palabra. Aleluya.